Muy buenos días, tenga toda la congregación del Señor que nos están escuchando en este momento aquí en Dallas, en Fort Worth. Y donde quiera que usted se encuentre, le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos llegado a Números capítulo 17, donde tenemos como subtítulo en la versión Reina Valera 1960, La vara de Aarón florece. Vamos a poner en antecedente que en este momento Israel realmente había sufrido varias derrotas. Había dañado bastante su relación con el Señor. Cuando llegamos a Números 17, se hace una prueba para poder confirmar delante del pueblo la elección que el Señor había hecho sobre la casa de Aarón para que ellos fueran sus sacerdotes. Cuando nosotros nos profundizamos en la palabra, nos dice que el Señor le dijo a Moisés: escoge 12 varas de cada una de las tribus, de cada uno de los príncipes, de cada una de las casas de Israel, y ponlas delante del tabernáculo y vamos a hacer una prueba. Y en esa prueba una vara es la que va a reverdecer, una vara es la que va a dar fruto, una vara va a ser la que va a dar el producto de lo que era esa vara. Entonces nos podemos dar cuenta que en ese momento pues se hizo esa prueba. Al día siguiente llega Moisés y la vara de Aarón reverdece. Dice Números 17, versículo 8, dice: y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Levi había reverdecido y había echado flores y había arrojado renuevos y había producido almendras. Entonces eso nos podemos dar cuenta que esa vara, a pesar de que estaba seca, había sido sustraída de un árbol de almendras. Dice: entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Muy bien, ya tenemos la porción de la palabra, ya tenemos el subtítulo, la vara de Aarón florece. Ahora, yo quiero tomar la ilustración de Aarón y ponerla en nuestra vida contemporánea. Yo me quiero poner en este momento dentro de los zapatos de Aarón y me pregunto si en aquel día Aarón, escuchando tanta queja acerca de su liderazgo, acerca de su ministerio, así también como lo había escuchado Moisés, que se había hablado de apedrearlos, se había hablado de eliminarlos para poder seleccionar otros líderes para que los regresaran para Egipto. Yo me pregunto cómo se habrá sentido en aquel momento, no tan solo Moisés, pero Aarón, que fue llamado su profeta, que fue llamado sacerdocio del Altísimo. Yo me pregunto cómo se sentirían en aquel día, cómo se habrían ellos sentido en el momento que tanta rebeldía se levantaba contra su ministerio, contra su liderazgo. Yo no dudaría en decir que quizás por un momento aún dudaron de su llamado, que quizás por un momento aún dudaron que el Señor era quien los había elegido. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque, hermano, simplemente nosotros como seres humanos que también tenemos un llamado, que también tenemos un ministerio, que también el Señor nos ha sacado de la cautividad y nos lleva a través de este desierto, nos lleva a la tierra prometida que Él nos ha prometido a todos aquellos que le seguimos. Seguramente a veces en nuestra vida diaria también a veces se genera la duda, se genera esa cuestión en nuestra mente, porque a veces nos enfocamos en las circunstancias que estamos pasando, que estamos viviendo, y a veces nosotros mismos decimos: ¿realmente somos llamados al ministerio? ¿Realmente el Señor nos ha llamado? Déjame decirte, hermano, que no tienes por qué sentirte culpable. Yo creo que yo te puedo decir que en 30 años de ministerio, hermano, yo creo que todos los días a veces me pongo a dudar de mi llamado. Todos los días a veces el enemigo viene para meter esa duda en mi mente, pero generalmente eso pasa cuando me enfoco demasiado en las circunstancias. Generalmente eso pasa cuando
pues nuestro liderazgo quizás no esté dando el fruto que nosotros esperamos, y a veces la duda viene a nuestras mentes. Yo creo que así también tú. Yo creo que constantemente pues estamos cayendo en esa duda, y hablo a todos aquellos que están involucrados en el ministerio, a todas aquellas personas que están involucrados dentro de cualquier servicio, dentro de sus congregaciones. Hermano, no permitas que esa duda que a veces se hace tan cotidiana en nuestras vidas te lleve a dudar de lo que realmente Dios ha propuesto para tu vida, del ministerio que el Señor te ha dado, que ha depositado en tus manos. Dudar no es malo, hermano. Yo creo que no tan solo un hombre, pero varios hombres, pero en medio de aquellos varios hombres necesito yo citar a uno. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado aquel gran siervo Gedeón? Aquel gran siervo que, hermano, hizo grandes obras dentro del pueblo de Israel en el libro de Jueces, en aquel periodo donde se caracteriza el libro de Jueces, que era una temporada, era un tiempo donde cada quien hacía lo que mejor le parecía delante de sus propios ojos. En aquel tiempo sus enemigos estaban constantemente derrotando a Israel, y el Señor levanta a este varón, a Gedeón, lo llama y lo quiere preparar para levantarlo como juez, para levantarlo como un caudillo. Y dice libro de Jueces capítulo 6 versículo 11, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene el llamamiento de Gedeón. Y veamos cómo se desarrolla, y entendamos que aún Gedeón, que fue un gran hombre del Señor, también dudó porque estaba viendo las circunstancias, y a la verdad estaba diciendo o haciendo buenas preguntas, y se las hizo al Señor. El versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué precioso que a veces el Señor tiene una definición diferente de la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Llega el Señor y lo exalta, llega el Señor y lo motiva, y le dice: varón esforzado y valiente. Versículo 13 dice: y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahí está la primera pregunta que estaba generando la duda dentro del corazón de Gedeón. ¿Por qué todo esto que nos está aconteciendo? ¿Por qué está sucediendo si supuestamente el Señor está con nosotros? Yo creo que esa es una de las circunstancias que a veces pasan en nuestra vida, donde la duda se genera, ¿no? Cuando nos enfocamos en todo lo que está aconteciendo en nuestra vida, pues llegamos al punto neutro donde no queremos avanzar para adelante, no queremos regresar para atrás, no nos queremos hacer hacia los lados, pero también nos detenemos porque la duda está en nuestro corazón. Hermano, y la duda es una de las cosas que el Señor desagrada, es una de las cosas que el Señor detesta cuando se produce esa duda en nosotros, porque realmente la palabra nos ha dicho, nos dice, lo hemos repetido varias veces, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Yo creo que el Señor no le contestó, pero sí estaba escuchando aquellas dudas, aquellas incertidumbres que tenía este varón Gedeón cuando estaba siendo llamado. La segunda pregunta que le hizo dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Wow, ahí está la segunda pregunta.
según nuestros padres, decía Gedeón, hemos sido sacados de la esclavitud y ahorita los mismos madianitas nos han esclavizado en nuestra propia tierra. Y quizás si analizamos bien todo el contexto del libro de Jueces, hermano, fue un tiempo de rebeldía, fue un tiempo donde el Señor tuvo que disciplinar duramente al pueblo de Israel. Y quizás Gedeón tenía razón, pero no conocía todo el contexto. Y versículo 14 nos dice, y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, ¿acaso no te envío yo? ¿Acaso no soy yo el que te estoy llamando? Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Precioso. Esta porción que nos relata aquella conversación que tuvo Gedeón con el Eterno, aquella conversación que tuvo el Señor con los que pensamos que fue Yeshua mismo que estaba platicando con él, Jesús. Pero sí podemos ver que Gedeón al principio de su ministerio dudó de sí mismo, dudó de la presencia del Señor con el pueblo de Israel. Pero el Señor pues se había propuesto liberar a Israel a través de la mano de este varón. Y le dice, ve con toda tu fuerza, ve con esta fuerza que tú tienes y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo soy quien te envío. Y es algo que nosotros tenemos que estar recordando constantemente. Hermano, nosotros fuimos enviados. A nosotros se nos ha delegado la autoridad para poder ejercer el ministerio que nosotros estamos haciendo. No tengo ningún problema con que algunos de nosotros dudamos, pero no podemos negar que muchos de nosotros debemos constantemente recordarnos que dentro de nuestro ministerio, dentro de las cosas que hacemos para el Señor, no las hacemos por nuestro propio gusto, hermano, las hacemos porque hemos sido enviados por el mismo Señor. Y aquí pues empieza Gedeón y empieza a manifestar sus problemas que tenía en su mente. Tenía realmente un problema de una estima bastante baja y él decía, Señor, pero la casa de mi padre es una casa bastante pobre, estoy en medio de la tribu de Manases y somos bastante pobres. Y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Pero el Señor lo confirma. Ahí está donde todos necesitamos constantemente la confirmación del Señor. Ciertamente yo estaré contigo, le dice el Señor, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, Gedeón le dijo, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ahí está la duda manifestada a través de las señales. Mucha gente se pregunta si pedirle una señal al Señor es vergonzoso o es ofensivo. Yo no lo creo, hermano. Yo creo que a veces el Señor entiende nuestra incapacidad para poder creer, para poder certificar que Él ha hablado con nosotros, que nosotros hemos recibido su palabra. Yo creo que es meramente humano que el Señor esté acostumbrado a escuchar nuestras peticiones cuando decimos, Señor, muéstranos realmente que tú estás con nosotros. Muéstranos realmente que tú nos has llamado. Entonces aquí vemos a un Gedeón que en medio de su duda pidió una señal. Y todos conocemos esa señal que él le dijo al Señor. Y realmente se manifestó, el Señor se agradó en esa prueba y salió triunfante porque lo confirmó que él realmente iba a ser el varón que iba a rescatar a Israel. Versículo 18, estamos en Jueces capítulo 6 y dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas.
Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura y una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Ofreció una ofrenda al Señor. El Señor la recibió. Y viene el momento donde ahora venía la prueba. Versículo 21 nos dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Ahí está la aceptación, ahí está tratando el Señor de que este siervo Gedeón pudiera experimentar no tan solo su presencia al estar él hablando con él, pero también su poder. La presencia del Señor y su poder, pues son dos cosas diferentes que nosotros ya hemos aprendido a discernir cómo se manifiesta cada una de ellas. Y el Señor estaba dispuesto a dejar confirmado a Gedeón. El Señor estaba dispuesto a que Gedeón creyera que realmente era el indicado, era el seleccionado para poder derrotar a los medianitas y liberar a aquel pueblo de Israel. Dice: y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: oh Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebiezeritas. Aconteció que la misma noche que el Señor tuvo esa conversación con él, dice que le volvió a hablar y le dice: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal de tu padre, que él tiene, y corta también las imágenes de acera que están junto a él. Aquí nos podemos dar cuenta que después de que el Señor se había manifestado, llega la instrucción, llega la comisión sobre Gedeón, y también juntamente con esta orden le estaba manifestando el Señor a Gedeón por qué se generaban esas dudas. ¿Cómo podría Gedeón creer que realmente el Señor se había manifestado si había crecido no tan solo en una de las pequeñas tribus de Israel? El Manases había sido el último varón de la casa de su padre, pero también había crecido en una familia idólatra. Y aquí está la primera prueba que el Señor le manda a Gedeón. Le dice: bueno, ve y derrota o destruye toda la idolatría que se genera en la casa de tu padre. Y quizás también eso era un punto de liberación, porque hasta cierto punto pues yo creo que Gedeón también había sido atraído por esa idolatría que veía constantemente en su casa. Y dice así la palabra del Señor cuando nosotros llegamos al versículo 26 de Jueces 6. Dice: cuando derribes ya aquellos ídolos, dice, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y toma el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces así lo hizo Gedeón, y al siguiente día, hermano, pues ahí empieza la contienda, ¿no? Se levantan y todos ven que se ha derribado aquellas dos imágenes que estaban en el suelo, y se preguntan: bueno, ¿quién fue el que hizo esto? Y viene en el versículo 31 y dice: y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, dice: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó el altar. Ahí está una gran razón que estaba dando este hombre Joás, pues que se defienda él solo, que esos ídolos se defiendan por sí mismo. Versículo 32 dice: aquel día Gedeón fue llamado Jeroboam, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y aquí nos podemos dar cuenta que es el inicio de una gran historia. Todos conocemos el final. Gran varón del Señor, no fue perfecto, también cometió varios errores, pero realmente inició su misión y inició con la duda, y el Señor lo puso a prueba, y vino y derribó totalmente la casa de su padre, que era idólatra. Todos esos ídolos, toda esa idolatría que estaba en la casa de su padre fue derribada.
Y desde ahí se le cambió el nombre, ¿no? Se le llamó a Jeroboam. Esto es, que contendiera toda la idolatría que había en la casa de su padre contra él. Y realmente nos podemos dar cuenta que inicia el ministerio de Gedeón, y hermano, y se encamina a ser uno de los hombres más mencionados dentro de las escrituras, hermano. Y nosotros también podemos, quizás hasta cierto punto, regresando a nuestro punto de partida, quizás Aarón, Moisés, hasta cierto punto también dudaron de su ministerio, viendo las circunstancias, viendo cómo la gente murmuraban de ellos. Quizás, hermano, pues habían aún hasta almacenado en su corazón la duda y habían dicho: ¿realmente el Señor nos ha llamado a esto? Y eso pasa, hermano. Eso no tenemos que avergonzarnos de ello. Todo lo contrario, tenemos que buscar las raíces, el por qué se genera esa duda en nosotros. Yo creo que todos nos debemos de guardar esta palabra dentro de nuestro corazón, porque, hermano, los tiempos son difíciles. Las cosas dentro de las congregaciones a veces nos llevan a dudar de nuestro mismo Señor, y tenemos en todo tiempo de estar alineándonos con la palabra, y que nuestra fe reverdezca, que nuestra fe vuelva a florecer, que nuestra fe vuelva a dar el fruto como la dio aquella vara que se guardó como testimonio. La palabra dice: para todos aquellos que habían sido rebeldes. Hermano, ¿cuál es nuestra oración? ¿Cuál es nuestro deseo en este día? Es que si tú estás en este momento quizás en dudas por lo que Dios está haciendo en ti, en dudas por el ministerio que Dios te ha dado, que realmente lo deposito en tus manos, hermano, que tú reverdezcas, hermano, que tú continúes dando el fruto, que tú sigas hacia adelante, hermano, que tú no veas las circunstancias que se generan a nuestro alrededor, que quizás nos estén haciendo dudar, sino que permanezcamos, porque esa permanencia es nuestra victoria. Se nos termina el tiempo, hermano. Yo hubiera deseado continuar, porque esto es un tema bastante importante para nuestras vidas, es un tema bastante rico, pero tenemos que terminar nuestro programa por este día. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y te digo, hermano, que el Señor te bendiga. No te detengas. Cualquier problema que tú tengas, hermano, y no puedes resolverlo tú solo, pues mi teléfono aquí está, 214-212-7676, y estamos aquí para servirte. A todas aquellas personas, hermano, que se han propuesto algo en su corazón y no lo han iniciado, no lo han empezado, adelante, mis hermanos. Este es el tiempo, estamos en el tiempo del Eterno. El Señor nos ha enviado, y recuerda, 214-212-7676 para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.